Bueno, muy buenas tardes. Por cierto, partir saludando a las y los periodistas en su día. En la mañana hacíamos un acto de homenaje y conmemoración a las y los periodistas que fueron detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos en nuestro país en el marco más de los 50 años del golpe de Estado. Y el día de hoy también queríamos, junto con el ministro de Transporte, el subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones, y aquí con distintas agrupaciones que trabajan en el ámbito de las comunicaciones, como Anatel, el Consejo Nacional de Televisión, Archi, los canales comunitarios, ANARCICH, AMARC, ANAMIC, la Asociación de Locutores, Arcatel y Chile Valora, contarle un poco el trabajo que hemos venido desarrollando con estas agrupaciones en la línea de fortalecer la presencia de los medios de comunicación que existen en nuestro país a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, particularmente también en las regiones, como poder no solamente fortalecer a las radios, canales, sean nacionales, regionales, comunitarios, independientes, que forman parte de un ecosistema diverso que existe en Chile, sino que también poder ampliar la participación y la presencia de otras voces en este ecosistema. Eso ha sido un compromiso que hemos manifestado desde el día 1 y lo hemos podido hacer avanzar a través de mesas de trabajo que tenemos con el Consejo Nacional de Televisión por un lado, y donde están los canales, ¿cierto?, particularmente canales comunitarios, como también a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones con la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones, con radios y también otros medios, justamente para lograr ese objetivo. Tenemos 10 medidas, 10 avances de esta agenda para el fortalecimiento de la labor periodística y de los medios en general en su diversidad, como le decía, nacional, comunal y regional. Y una de las cosas que quisiera destacar para darle la palabra al ministro de Transporte es la ampliación de la banda FM. Ustedes saben que se posterga el apagón analógico para el próximo año y eso nos va a permitir obviamente poder fortalecer lo que es la radiodifusión en Chile. También hemos trabajado en la entrega de kits de televisión digital satelital para justamente, y es un esfuerzo con Anatel y el CNTV, podemos entregar solución además a varias familias y localidades alejadas en el acceso al contenido gratuito y de buena calidad en la televisión. Tenemos también varios avances que significan, por ejemplo, la postulaciones de medios al Fondo de Medios. Es un fondo que existe en el Ministerio Secretario General de Gobierno y que a veces es muy difícil postular, muchos se quedan fuera y hemos logrado obviamente fortalecer y incluir más medios en estos fondos. También fondos que buscan, junto con otros ministerios, lograr fortalecer aquellos medios de comunicación que representan también cosmovisiones distintas, culturas distintas y particularmente a nuestros pueblos originarios, que es un tema que hemos tenido pendiente como país. También hemos logrado generar líneas de trabajo en esa dirección. En fin, tenemos 10 medidas de avance que podemos profundizar ahora con las palabras, pero sobre todas las cosas nos interesa reforzar lo fundamental que es la discusión sobre las comunicaciones y la labor periodística y de los comunicadores y comunicadoras en una democracia. Tenemos un compromiso inclaudicable con eso, tenemos una agenda de trabajo que no la hacemos desde arriba, sino que la hemos trabajado y la hemos ido construyendo con los propios representantes de las radios, de los canales y en su diversidad, como les decía anteriormente, y nos es muy grato poder contar resultados en este día, el Día Nacional de las y los Periodistas. Muchas gracias, ministra. Bueno, junto también con saludar en el Día de las y los Periodistas a todos los que están acá y a quienes nos escuchan,
El día no puede ser más oportuno para anunciar los resultados de este avance, en esta agenda de mejores medios de comunicación, de fortalecimiento de los medios de comunicación, en que estamos dando junto con la Secretaría General de Gobierno, así como también con una serie de representantes de medios de comunicación, de radios, de canales de televisión, de locutores, de medios locales, medios nacionales. Aquí participa el Consejo Nacional de Televisión, Archi, Anatel, en poder presentar 10 medidas que nos permitan ir fortaleciendo nuestra agenda de comunicaciones. Entre ellas quisiera destacar algunas que me parecen especialmente relevantes y que debieran tener un impacto muy importante, como por ejemplo el ampliar, a propósito del apagón de la televisión analógica, vamos a poder disponer de una banda de frecuencia de 12 MHz que se va a sumar a los 20 MHz que tenemos para radios FM, pudiendo ampliar en forma muy importante la cantidad que pudiésemos tener de frecuencia para que más medios de comunicación, más radios puedan comunicarse en distintas partes del país. La radio cumple un rol fundamental y tiene un rol local muy relevante y creemos que esta amplitud de la banda de frecuencia va a ser muy bien recibido y que va a tener un impacto especialmente relevante en el ámbito local. También estamos avanzando en la despenalización de la radiodifusión no autorizada, de modo que haya unas penas que sean mucho más proporcionales, mucho más razonables, y estamos trabajando en ese proyecto de ley, así como también estamos trabajando con el liderazgo de Anatel, que es otra de las medidas, en poder tener aún más de estos kits digitales para que personas puedan acceder a la televisión digital en zonas en las cuales no tenemos, ¿verdad?, buena capacidad de poder llegar de otra manera. Estamos trabajando también en poder contar con una mesa que es la que ha dado cuenta y la que da resultado de estas medidas, poder avanzar en mantener esa mesa de comunicación que permita que esta agenda que estamos planteando pueda seguirse fortaleciendo en el futuro. En fin, son una serie de medidas en las cuales estamos trabajando para ir fortaleciendo las comunicaciones en nuestro país y creo que es especialmente oportuno poder plantearla y presentarla en el Día de las y los Periodistas. Hola, buenos días. Me sumo a los saludos a las y los periodistas en su día. Solamente profundizar en algunos casos para entender un poco el sentido que tienen estas medidas. Primero decir que desde que asumió el gobierno del presidente Boric se establecieron mesas de trabajo con los distintos gremios, tanto de radios como de canales de televisión. Esas mesas de trabajo lo que hicieron fue ir recogiendo cuáles eran los puntos críticos, los dolores que tenían estos medios, y desde ahí hemos ido construyendo estas 10 medidas que se están anunciando ahora, a las que mencionó la ministra, el ministro. Hay que sumar, por ejemplo, que hemos logrado la constitución con Chile Valora de unos programas de certificación para operadores de medios, tanto de radiodifusión sonora como de televisión. También, por el lado de la Subtel, en el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, estamos a puertas de lanzar concursos para renovación de equipamiento de radioemisoras FM y también para facilitar la migración de canales de televisión analógicos a la televisión digital terrestre. Entonces, todo este conjunto de medidas, al final, lo que está buscando es darle sostenibilidad a un ecosistema diverso donde hayan todos los medios que pueda haber. En algunos casos va a ser medios comerciales, como los que representan Arcatel, Archi, Anatel, y en otros casos van a ser medios no comerciales, como son los que están agrupados en las radios comunitarias, los canales de televisión comunitaria, y en todos ellos juegan roles distintos y juegan roles súper relevantes. Entonces, para fortalecer eso y para evitar que desaparezcan medios, este paquete de medidas va tocando cada uno de los dolores que hemos ido levantando. Pregunta a la ministra Vallejo. Ministra, quería preguntarle si el gobierno va a avanzar en modificaciones a los criterios para otorgar avisaje estatal a los medios y si a su juicio cree que para obtener fondos por parte de la CGCOP se tienen que seguir criterios de igualdad de género y pueblo originario. ¿Cómo? Si a su juicio cree que para obtener medios por parte de los que otorga la CGCOP, los medios tienen que seguir ciertos criterios como por ejemplo el de igualdad de género y promover los pueblos originarios, el derecho a los pueblos originarios. No, a ver, uno de los principios fundamentales para conversar sobre la participación de los medios y cómo los fortalecemos, siempre el resguardo de la libertad de prensa, la libertad de expresión y obviamente el derecho a la comunicación. En ese marco de garantías constitucionales de derechos que son además consagrados a nivel internacional, se
habita esta agenda de trabajo, ¿no? Y por eso cada medida que se va planteando sobre la mesa es la que plantean los propios medios, ¿no? Tanto radios como canales, las nacionales, las regionales, las comunitarias, y si hay que perfeccionar la postulación a los fondos, en general se hace también con los propios medios, ¿no? Cómo se amplían las posibilidades de postulación, cómo se abre espacio a más medios que a lo mejor no están considerados, eso se ha trabajado y se seguirá trabajando con los propios medios que son los involucrados, ¿no? Entonces, más que responder como personalmente a su pregunta, la respuesta está dada en el trabajo que hacemos de conjunto y cada mejora, cada avance lo vamos conversando de conjunto. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. ¿Creen desde el Ejecutivo que se va a rechazar finalmente la acusación en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila? Hoy día se ha conocido la postura de algunos parlamentarios que estaban en reflexión. Además, ¿se han desplegado lo suficiente ustedes como Ejecutivo? Y por último, saber si es que ratifica la postura del Ejecutivo, los motivos que hay detrás de esta acusación, las declaraciones emitidas por la diputada María Luisa Cordero diciendo que esta acusación es por incitación a la precocidad sexual y no por la arista Junaed. Mira, nosotros como gobierno lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Nuestra posición es única y no ha cambiado. Esta acusación constitucional, desde el primer momento en que se anunció y luego se ingresó, está claramente inspirada en la homofobia y la discriminación. Es una acusación que cuando más se ha podido revisar y leer en sus libelos, da cuenta de que carece de todo sustento jurídico, político-jurídico, ¿no? Y que su motivación principal es desplazar de una responsabilidad de Estado a una persona por su orientación sexual. Y eso es un acto de discriminación que debería ser repudiado no solo en Chile, sino que en el mundo entero. No puede ser que en pleno siglo XXI haya quienes, haciendo uso de sus facultades políticas, validen o legitimen la persecución a alguien por su orientación política. O sea, perdón, por su orientación sexual. Y orientación política tampoco podría ser, ¿no? A propósito de los 50 años. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro Congreso. Nosotros valoramos que se haya rechazado en la comisión revisora porque se hizo prevalecer la mirada jurídica. Al esta acusación carecer de todo profesionalismo, de toda rigurosidad, al carecer del fundamento, evidentemente la evaluación de mérito es que tenía que ser rechazada. Ahora esperamos que ese mismo rechazo se produzca en la sala, ¿no? Y no validemos esto, porque a las autoridades nosotros nos pueden gustar o no nos pueden gustar un ministro de Estado. Podemos considerar que lo hace no tan bien, podría hacerlo mejor, etcétera. Pero cuando acusamos constitucionalmente a un ministro o ministra de Estado, lo hacemos porque consideramos que ha habido incumplimiento de la ley, ¿ya?, que le corresponde implementar o de la Constitución. En este caso no hay argumento de esa magnitud y esas características. En este caso lo que se ha buscado justamente es cuestionar a un ministro de Estado por su orientación sexual en el ámbito de la construcción de política pública. Y además, acusaciones que nada tienen que ver con lo que ha sido su gestión, porque vienen de cuestionamientos de gobiernos anteriores, de políticas hechas en gobiernos anteriores, o incluso sobre definiciones o problemas y errores de una autoridad o un poder local. Hablamos del municipio de Talcahuano, que en su momento incluso se le responsabilizó de lo que fueron las denuncias, y no voy a entrar en detalle de aquello, pero de vulneraciones a menores y menores, o sea, a niñas y niños menores de edad. A eso hemos llegado y eso es grave, ¿no? Entonces, como gobierno no estamos disponibles para aquello. Sabemos que las acusaciones constitucionales son facultades de los parlamentarios y parlamentarias, pero esto ha sido abusivo, y ha sido un acto de profunda homofobia y discriminación, y no es porque lo digamos nosotros, sino que es porque se ha reflejado fielmente en muchas de las intervenciones de los parlamentarios y de los acusadores en estos días.
Hola, ministra. Yo quería preguntarle por lo que se conoció respecto a un convenio suscrito por el Gobierno Regional de la Araucanía. El gobernador Luciano Rivas reconoció que es amigo o cercano del representante de la fundación local a la que el Gobierno Regional le traspasó 1.200 millones de pesos. ¿Cómo ve esto? Se trata también de un caso que está ligado a otro sector, no al gobierno, como ha ocurrido con la mayoría de los casos en el marco del tema de los convenios. Miren, ustedes saben que para nosotros es clave poder poner en el centro cómo deben funcionar las instituciones frente a estos cuestionamientos, estas dudas, que legítimamente llegan día a día, probablemente sigan llegando por traspasos de recursos de un gobierno regional o un municipio o del gobierno central, en fin, a entidades privadas sin fines de lucro. Y cuando se sospecha de alguna irregularidad, primero hay que hacer las investigaciones, o sea, recabar si es que efectivamente es una denuncia, una acusación seria, entonces iniciar las investigaciones administrativas correspondientes, las revisiones correspondientes, y cuando hay sospecha de la comisión de un delito, entonces poner esa información y esos antecedentes a el Ministerio Público, ¿no? Por lo tanto, más que ir caso a caso todos los días, ese es el estándar que creemos siempre hay que cumplir, porque por lo demás estamos avanzando con una comisión de expertos y expertas para ver cómo vamos mejorando las reglas del juego en la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro para que no haya espacio o no haya riesgo de mal uso de los recursos públicos. Porque lo que tenemos en algunos casos es que hay fondos, asignaciones directas o reguladas por glosas presupuestarias o por las que están normadas a nivel de gobierno regional que pueden ser muy laxas. Y por lo tanto no necesariamente se produce incumplimiento de la normativa, sino que la normativa es muy débil. Entonces, esas son cosas que necesitamos mirar, observar para mejorar y que no tengamos espacio a duda de que con los recursos de todos los chilenos y chilenas se vaya eventualmente a cometer un ilícito o una apropiación indebida de los recursos que son de todos los chilenos y chilenas. Y perdón, para solo terminar, esto independientemente si los casos involucran al propio sector político o los del frente. Como tú decías, claro, en este caso hay cuestionamientos sobre el sector político opositor, sin embargo el estándar tiene que ser el mismo, ¿no? Y no podemos exigirle más a uno o exigirnos nosotros más altos estándares y en el otro lado exigir menor estándar, ¿no? Tiene que ser siempre parejo porque es lo que exige la ciudadanía. Ministra, a pesar de la salida de Patricio Fernández, hoy día conversábamos con algunas agrupaciones de derechos humanos, con Alicia Lira, y hay cuestionamientos por el tenor que puedan tener las actividades de los 50 años del golpe militar y también piden que se pueda avanzar en materia legislativa. Ellas ponen, Alicia Lira comentaba que hay dos proyectos en particular si el gobierno si los va a patrocinar, el proyecto que tipifica el negacionismo y la desaparición forzosa. Si el gobierno estaría por apoyar o patrocinar esos dos proyectos. Bueno, te agradezco la pregunta porque justamente una de las cosas que en el marco de los 50 años del golpe de Estado hemos querido fortalecer y reforzar mucho es el diálogo y la relación con las agrupaciones víctimas de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos y las agrupaciones en general asociadas a los temas de derechos humanos, porque entendemos que esta conmemoración no puede ser sin esas agrupaciones, sin la escucha activa, sin el trabajo conjunto, y por eso no solo el presidente ha sostenido una reunión con ellas, sino que también distintas autoridades de gobierno. En eso el ministro de Justicia, por ejemplo, ha estado de manera permanente y sistemática teniendo conversación con las agrupaciones porque tiene una de las tareas fundamentales, no va a ser la única probablemente, y en lo legislativo yo no me puedo obviamente pronunciar en este momento ni adelantar porque siempre se están evaluando las distintas iniciativas, sobre todo las que tienen relación con esta conmemoración y las garantías de no repetición, pero una de las tareas fundamentales es el plan de búsqueda. El plan de búsqueda es un trabajo enorme, pero que vamos a empujar de manera decidida y lo estamos haciendo.
Y ese trabajo se ha estado haciendo con las agrupaciones, porque básicamente lo que buscamos con este plan de búsqueda es que esté toda la verdad sobre la mesa. Y a lo mejor esa verdad no va a llegar este año, pero sí vamos a dar las condiciones y vamos a dibujar el camino para ver cómo exactamente vamos en búsqueda de dónde está la verdad y a dónde hay que ir a encontrar la información que se requiere para que aquellos familiares y aquellas mujeres, sobre todo, que todavía desconocen el paradero de su familia o las circunstancias en las que le arrebataron la vida, puedan tener acceso a esa información y a esa verdad. Hola, buenas tardes, ministra, Buenas tardes. ministro, subsecretario y el resto de los asistentes. Ministra, quería que me señalara qué le parece que hoy día los empresarios presentaran ante el Tribunal Constitucional un téngase presente respecto al proyecto de ley ya aprobado por el Congreso que sistematiza los delitos económicos. Ellos señalan que habría eventuales vicios de inconstitucionalidad. Bueno, primero habría que analizar esa presentación en detalle para poder referirnos en profundidad, pero sin embargo nos gustaría aprovechar esa pregunta para destacar lo importante que fue la aprobación en el Congreso de manera bastante transversal del proyecto de ley, que ahora es ley, o que está, bueno, en revisión en el tribunal, pero que fue aprobado en el Congreso sobre los delitos económicos y ambientales. O sea, hemos elevado de manera ejemplar en Chile los estándares para la persecución de los delitos de cuello y corbata. Ese es un proyecto que pone fin a las clases de ética cuando se cometen estos delitos, cuando se incluso incurren en actos de corrupción, ¿ya?, del poder económico con el poder político. Que la sanción no sea simplemente una capacitación, una clase ética, sino que hayan penas asociadas o multas proporcionales al delito cometido. Y es algo que lamentablemente hoy día se está cuestionando. Como le decía, habría que ver el detalle de esa presentación, pero a todas luces, sin embargo, es preocupante que se esté tratando de frenar la entrada en vigencia de una ley tan relevante para nuestro país en el marco de la separación del dinero en la política o incluso de la fe pública que pueda existir respecto a la relación de lo privado con lo público o incluso respecto a las leyes y las normas de convivencia de los emprendimientos, negocios, empresas privadas que existen en nuestro país. Buenas tardes, ministra. Quería consultarle sobre el caso Democracia Viva. El Contralor en el Senado dijo que puede parecer poco ético, pero no necesariamente sería un incumplimiento. En este sentido, quería saber qué flanco podría abrir en el gobierno eso. Y segundo, también desde Contraloría entregaron recomendaciones para fortalecer la institucionalidad. Y en ese sentido, quería saber cuáles son las medidas que podría tomar el Ejecutivo dentro de estas recomendaciones que entregó Contraloría. Bueno, primero nosotros valoramos y respetamos profundamente la labor de la Contraloría General de la República. La Contraloría es un ente autónomo que fiscaliza, que no se pronuncia del mérito, sino que si es que ciertos actos administrativos pueden contravenir las normas de funcionamiento de, en este caso, el Poder Ejecutivo. Y en eso la verdad es que no queda más que respetar esa función. Hay también posibilidades de contar con propuestas de mejora y esas propuestas de mejora, por cierto, van a ser analizadas además en un comité de expertos que se ha conformado justamente para ver estos temas, ¿no? Entonces, también es importante entender que tenemos un equipo de trabajo de expertos y expertas que no son de gobierno, sino que son representantes de distintas instituciones que están hoy día ya trabajando en ver cómo se mejora la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro. Y, por cierto, ahí que la voz de la Contraloría General de la República es una voz sumamente clave para mirar lo que está pasando y dónde están los espacios de mejora, ¿no? En ese sentido, quería saber si es que poder profundizar un poco más respecto específicamente a lo que dijo el Contralor, que se refirió al caso Democracia Viva, donde dijo que
puede parecer poco ético, pero en definitiva no hay un incumplimiento a la ley. Entonces, en ese sentido, quería ver qué posición tiene el gobierno respecto a eso. Pero textualmente, ¿cómo lo dijo? Por favor. La cuña dice, puede parecer poco ético, pero no necesariamente será un incumplimiento. Un incumplimiento normativo, claro. Es que, como les decía, la Contraloría no se pronuncia por el mérito de lo que ha estado presente en el debate público, ¿no? Respecto si es ético, si es posiblemente irregular, si es que en estas cosas hay responsabilidad política por no prevenir, por ejemplo, que había militantes relacionados con tal cual persona del gobierno a propósito de la Fundación Democracia Viva. Eso no es un debate que le corresponde a la Contraloría, ¿ya? Y el Contralor, obviamente, un Contralor que es destacado, bien sabe cuáles son su ámbito de opinión. Lo que señala es que a veces, claro, efectivamente, en general, hay cosas que se ven poco éticas, pero no necesariamente son incumplimiento de la normativa. Y ahí es la pregunta que viene. Y por eso señalaba los anteriores, si hay normativa que hay que mejorar. Y nosotros sí creemos que hay normativa que mejorar. De hecho, una de las cosas que se ha estado trabajando desde el gobierno es cómo los convenios de transferencia para la habilitación de campamentos se mejoran, porque el espacio para la designación arbitraria de recursos, aunque eventualmente no incumplan la normativa, porque eso está sujeto a sumario, investigaciones sumarias, etcétera, ya es un problema que hay que resolver, ¿no? Y cómo en otros ámbitos del Estado, particularmente del Gobierno, del Poder Ejecutivo, en otros ministerios, haya que revisar también otras asignaciones que puedan tener espacio para aquello. Hay otras donde no, donde se producen concursos abiertos, concursos públicos, donde hay comités revisores, donde hay contrapeso, hay evaluadores y hay muy poco espacio para la discrecionalidad o para los conflictos de interés o para el mal uso de los recursos públicos, porque está debidamente normado. Y en otros, lamentablemente, no, por cómo se fue dando la discusión en años anteriores, que por glosa había que asignar recursos para poder ejecutarlo más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que hay que revisar, es necesario revisar para justamente no repetir y prevenir posibles eventuales otras irregularidades a futuro, en este gobierno en el que venga. Y en eso, más que dar una opinión sobre lo que señaló el Contralor General de la República, efectivamente tenemos que ver la normativa y dónde mejoramos para que esta relación, que es virtuosa entre el Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro, no se deteriore por esto, sino que la situación que ha abierto el caso de Democracia Viva también se ha ocupado como una oportunidad para mejorar a futuro. Y algo que es nuestro compromiso, que exista verdad, que exista justicia, que las responsabilidades administrativas se establezcan, que las responsabilidades políticas se establezcan, que las responsabilidades judiciales se establezcan, pero también veamos cómo mejorar. La mirada de futuro en esto es sumamente clave y en eso estamos comprometidos y por eso el Comité de Expertos y Expertas. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.